Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Bajo el Manto de UFICO. Seguimos con la edición especial dedicada a al Congreso de las Quintas Jornadas Medicina 3000, que se celebrarán el 18 y el 19 de octubre en Vigas y Riells, dirigidas por la mano maestra de la doctora Maribel Carpe. Recordar que es totalmente gratuito. Pues bien, siguiendo con esto, hoy tenemos a uno de los terapeutas que acudirá al Congreso. Buenas noches. Buenas noches. Preséntate tú mismo. Bueno, mi nombre es Pau Porcel y llevo pues unos 20 y tantos años trabajando en tema de hipnosis, añadiendo pues técnicas de como Gestalt, psicoanálisis, algo, porque lo que es la hipnosis en sí no es terapéutico, sino es lo que hagas con ella. Entonces es una herramienta que uso para la terapia. Antes de centrarnos en lo que es la hipnosis, ¿qué vas a hacer en estas quintas jornadas? Voy a hacer un pequeño taller en donde voy a explicar lo que es la hipnosis y entonces pues voy a favorecer para que puedan experimentar la gente que venga a verlo, pues en sus propias carnes lo que es la hipnosis, ¿no? Porque el concepto que tenemos es un poco erróneo. Ahora intentaremos ampliarlo. Eso sí, procura que nadie grabe tu conferencia, porque después te diré el nombre, me lo voy a callar, más que nada porque no sea que después me encuentre con una querella, pero un afamado experto en hipnosis hizo una conferencia para jóvenes, hubo quien se la grabó en cassette y después se auto-hipnotizó. El problema se ve que fue después para que despertara de la autohipnosis. Por eso te digo que ten cuidado, porque a veces las grabaciones las carga el diablo. Si tienes curiosidad, después te digo el nombre. Sí. Bien, ¿qué es la hipnosis? Vamos a ver primero lo que no es la hipnosis, según lo que podemos consultar en nuestro internet de todos los días. A pesar de los malos entendidos divulgados por los magos de teatro, que hacen uso de una parte de las técnicas hipnóticas mezclándolas con trucos, la hipnosis ha estado presente desde siempre en las universidades de medicina y en muchos hospitales y clínicas de todo el mundo. Lejos de ser un estado donde el sujeto pierde el conocimiento, es por el contrario un estado de focalización de la atención consciente con una disociación momentánea que permite acceder a habilidades inconscientes. Desde luego la definición es un poco recargadilla, esperemos que pues Pau lo haga con palabras más fáciles. Por lo tanto, durante el estado hipnótico no se pierde la conciencia, ¿es así? No es posible manipular, reprogramar, acceder a partes inconscientes oscuras o hacer aflorar recuerdos traumáticos acontecidos. ¿Es así o con matices? Con matices. Porque yo sí iba a ser el primero en matizarlo. En suma, la persona no está a merced del profesional que trabaje con hipnosis, ya que toda hipnosis es una autohipnosis. Completamente de acuerdo. ¿Seguro? Sí. No sé yo, No sé yo, Sí. Bueno, después ¿qué es la hipnosis entonces? Bueno, hemos visto lo de estado de focalización. Dicen que es un estado agradable durante el cual quedan en suspenso las dudas y los temores. Es de una gran relajación corporal y muscular, favoreciendo un pensamiento activo y creativo. El acceso, gracias a este estado, se permite el acceso a funciones habitualmente relegadas, como puede ser la capacidad de controlar la sensación dolorosa, capacidad de producir hemostasis, capacidad de producir distensión y relajación, mejoría de las funciones del sistema inmune, gran eficacia para combatir el estado depresivo y capacidad de paliar efectos secundarios de algunas medicaciones. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Ahora dinos, ¿qué es para ti la hipnosis? La hipnosis es un estado natural, por esto entra lo que es la autohipnosis, en donde nuestra mente entra en frecuencia de unos 7 a 14 ciclos, y en esa frecuencia lo que pasa es que no hay juicio. Entonces aceptamos las indicaciones del hipnólogo sin cuestionarnos lo que está pasando. Entonces podemos acceder a niveles más profundos de nuestra propia conciencia, porque hay bloqueos. Para esto, claro, tiene que haber un rapport entre el paciente y el terapeuta para que esa confianza pues ceda, porque si la persona no quiere, no entra en ese estado. Se tendría que usar técnicas, se podría conseguir, pero por desgaste y por pero se podría conseguir. Sí. Bien. Sí, a pesar de que a alguno no le va a gustar la respuesta. Es que a veces se tiende, no solo ya la hipnosis, sino hablando en general, ¿no?, de las terapias, a una especie de
de buenismo muy particular. Y yo como no lo veo todo tan buenista en este sentido, cuando hablan de la hipnosis, no, es que si tú quieres no te hipnotizan. Mentira. Te pueden hipnotizar aunque tú no quieras. Sí. Con unas técnicas especiales y que a lo mejor no están al alcance de la mayoría, pero se puede hipnotizar. Ahí está un secreto. Al principio tú tienes el control, entonces ahí me estás dando el control. Es una técnica de seducción, por decirlo así. Si a lo mejor no le queremos dar a eso el nombre de hipnosis, y le queremos dar otro, sí. Bueno, pero de entrada te pueden hipnotizar. Sí. Y en cierta manera obligarte a hacer cosas que no quieres. Inducir. Ya vimos lo hipnosis o no, pero el estado es así. Bien, perfecto. Centrándonos en la hipnosis como terapia, después explicarás cómo la aplicas tú, pero bueno, generalizando, dicen que las terapias con hipnosis tienen un resultado satisfactorio en alrededor de un 80% de los casos con problemas reseñados, digamos en lo que se podría ser situación emocional, por hablarlo de alguna manera, con una media de 4 a 6 sesiones dobles. Los estudios realizados demuestran que el empleo de la hipnosis acorta las terapias y es el complemento que incrementa la eficacia de cualquier psicoterapia, porque utilizando el estado hipnótico el ser humano logra acceder a sus recursos más inconscientes y a la motivación necesaria para usarlos. ¿Correcto? Correcto. La sinergia de la hipnosis con una terapia hace que la terapia pues aumente. Centrándonos más, sería útil para la modificación de hábitos, tabaquismo por ejemplo, mantenimiento de dietas, perder peso, para trastornos emocionales, ansiedad, estrés, depresión, problemas de salud, dolores, fibromialgia. Y para ya más, digamos en el tono más personal, para la realización personal y modificación de hábitos, confianza en sí mismo, la autoestima, preparación de exámenes, mejorar el rendimiento deportivo, etcétera. Bien, esto en líneas generales es lo que nos puede servir la hipnosis. ¿Cómo empleas tú la hipnosis como terapia? De varias formas, depende también del tipo de problema, ¿no? De lo que sería básicamente en terapia, pues se accede a nivel muy consciente, o sea, la persona muchas veces espera que la duermas y le soluciones el problema. En este caso, la conciencia no habría conciencia. El tema es que la persona coja conciencia y entonces que se dé cuenta de que está proyectando algo en su vida. Es una sugestión. Y pongamos un caso básico como el tabaquismo, si alguien no quiere dejar de fumar, no deja de fumar. Entonces se trabaja cuál es la motivación de dejar de fumar y con una sola sesión pues fácilmente puede dejar de fumar si esos cimientos están bien marcados. Si él quiere, vamos. Porque si no, se reprograma. Puede salir de la sesión sin fumar, dándole asco y todo, pero él mismo se reprograma. Sí. Entonces estamos hablando de una autosugestión. Y al ser consciente, tú manipulas o enfocas tus pensamientos. Bien. Como es muy amplio el abanico de posibilidades que nos permite la hipnosis, por tu experiencia, ¿realmente dónde has visto que la hipnosis es más efectiva? ¿En estados emocionales? ¿En dolores físicos? En dolores físicos los resultados son sorprendentes. En temas de acceder a niveles de conciencia que la misma persona no reconoce, como si tomase un psicotrópico. De hecho, se habla de DMT, de dimetiltriptamina, que se produce en la glándula pineal, y que bajo estados hipnóticos se supone que se libera una parte de esta sustancia. Entonces accedes a percepciones no ordinarias. Esto sería una de las partes también. ¿Hasta qué punto la psicosis es un placebo? La hipnosis es un placebo. Ya sé que estamos hablando de un tema que es muy... en el fondo desconocido, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto la mente humana... Sí, al ser lo que nos damos, más que un placebo, es el desconocimiento de nuestra propia mente. En una persona, por ejemplo, el espectáculo, que es algo que evito, pero es inevitable, ya que es lo que demuestra que está pasando algo, se puede producir el estado catatónico que todos hemos visto por la televisión, la cabeza en un sitio y los pies en otro, incluso hay los más bestias que se suben encima, o sea, con posibilidades de fracturas, pero en fin, cada uno por su conciencia. Ahí, esa persona, normalmente, incluso sin estar preparada físicamente, es capaz de conseguir algo que habitualmente no es capaz de hacer.
lo puedes atravesar con agujas, o sea, tipo fakir. Es muy desagradable, evidentemente, para la persona en absoluto. No siente el dolor. No siente el dolor, incluso le puede dar placer, lo puedes modificar, y cuando se ve se sorprende. O sea, es una parte suya que no es consciente de que sea así, pero que se manifiesta y que te da a entender que está pasando algo que no es habitual. Se pueden cambiar analíticas, o sea, esto es cotejado con médicos, pues hacer una analítica, sugestionar a la persona y subirle el sistema inmunitario. Pues a mí me podrías bajar el ácido úrico. El ácido úrico. Después de una sesión de hipnosis. Bueno, te podría inducir para que comieses lo adecuado. Entonces no tiene gracia, hombre. No, claro, milagros no. Para eso ya voy al médico de cabecera. La hipnosis te puede inducir a que incluso puedes tener la sensación de poder volar. Pero esto no quiere decir que te subes a un quinto piso y vas a intentar volar. Hay una parte que siempre nos regula. O sea, no podemos superar algo que la persona realmente y vaya a su... Dentro de la hipnosis, supongo que ya más de un espectador estará pensando en ello, el tema de las regresiones. ¿La utilizas? Sí. Sí, en mis primeras fases, cuando descubrí la hipnosis, fue un campo muy fascinante. Me llamó mucho la atención. Incluso descubrí a Brian Weiss, porque dije, mira, este señor hace lo que yo hago. O sea, no es que lo leyese e intentase hacer lo suyo, sino a mí en sesiones me aparecían situaciones de este tipo. Hay que decir, pues, lo que es la realidad histórica, ahí gasté mucha energía en intentar demostrar que la cosa fuese de esta manera. Ahora en el campo terapéutico tú me vas a contar qué visión tienes de tu vida pasada, por decirlo así, y de qué manera te repercute en esta. Entonces ahí podemos hacer una sanación. O sea, tú lo empleas como terapia, la regresión. Exacto. Si no me interesa tanto la historia, que sí que es fascinante, ya hay gente que te cuenta unas cosas que, es curioso, no tiene la capacidad para contarte lo que te está contando, pero en bajo estado hipnótico te cuenta una novela. ¿Y hasta qué punto podemos tener la seguridad de que es cierto? Y no es no sé cómo llamarlo, devaneo, sí, delirio no, porque delirio es otra cosa, ¿no? Pero quizás una fantasía, porque claro, a ver, yo que llevo muchos años, nunca me he sometido a hipnosis, pero sí que hay gente que las han hipnotizado y tal, y claro, es una cosa que la gente la tiene muy en la cabeza, ¿no? La regresión, a ver qué he sido en la otra vida. Sí. No sé, la gente parece sí que le da mucha importancia. Y claro, te encuentras con que la mayoría han sido o sacerdotes o sacerdotisas egipcias, o han sido de Roma, o han sido, claro, llega un momento y dice, vamos a ver, ¿no ha habido nadie que haya sido sencillamente gente del pueblo, un agricultor? Sí. Por lo menos los casos que... Hombre, yo me supongo que tú quizás sí, que te has encontrado con gente que ha sido, digamos, normal. Pero claro, mucha de esta gente que se somete a regresiones, todos te cuentan que han sido lo mismo. Sí. Oye, yo de sacerdotisas egipcias, pues no sé cuántas conozco. Claro, llega un punto que dices, bueno, vamos a ver. ¿Te has imaginado lo que querrías haber sido? Oye, que sencillamente sí que hubo tantas sacerdotisas egipcias. ¿Y cómo ves tú esta situación? Sí, ahí hay que hacer una criba. Cuando trabajas en esto, hay lo que digo, la real y lo que está proyectando. Entonces ahí entra pues los años de experiencia, ¿no? Haces como pequeñas preguntas trampa, una serie de cosas que, aunque la persona no sea tan consciente, porque ella en ese momento está viviendo Napoleón o Cleopatra, pero no ha habido tantos en la historia como para que no creo que usemos ese personaje. Sí que hay una parte que es verdad, de que al ser un holograma podemos acceder a esa parte de información, y aunque tú tengas la fantasía de que eres Napoleón, me estás pasando una información que te está pasando algo a ti con esa historia. Bien. Entonces yo aparto personaje y me quedo, ¿qué te está pasando a ti con eso? ¿Sabes? Vale. Esto es la parte terapéutica. Si es real o no real, se han podido demostrar algunos casos. Pero sí, la verdad que sí. No son tantos. O sea, como algunos casos de reencarnación que se han podido más o menos demostrar, ¿no? Sí, eso no lo digo. Pero claro, yo no sé hasta qué punto también, y tú lo sabes, que en este mundo de las terapias hay quien tiene título, pero es como si se lo hubieran regalado o tocado en la tómbola. Yo creo que es una manera también de que el cliente, perdón, el paciente, o sea que para algunos es el cliente, pero digamos el paciente sale de allí la mar de feliz, porque resulta que claro, es que él ha sido un sacerdote egipcio, un mago persa.
hasta qué punto el terapeuta no incentiva ese pensamiento para que le sea al paciente más agradable su terapia. Sí. A veces la manipulación, que teníamos que dar por sentado que los terapeutas no existe, pero tú sabes que existe. Sí. Y hasta qué punto se manipula toda esa información para hacerlo todavía más agradable. Pero, o sea, volviendo a la terapia, tú usas la regresión como... Sí, como parte del, no sistemáticamente, pero en momentos dados, pues porque hay gente que te viene como si fuese a la carta, ¿no? Quiero hacerme una regresión, no sabes lo que fue en otra vida. Bueno, no sé, si sale, si no, no. Es que te está condicionando, luego... Pues, ¿va gente solo a eso? Sí. Sin ningún, entre comillas, trauma, ni enfermedad, ni... Bueno, sencillamente a saber quién fue. Vienen enmascarados. Tengo un tipo de trauma que es seguramente de otra vida. O sea, yo no me quiero hacer responsable, si no es el karma, el no sé qué. No. Claro, al hacerle ver cuál es su situación, pues entonces se encuentra con que tiene que afrontar eso, que es una fantasía. Y eso es lo que decimos la falsa regresión, ¿no? La real muchas veces aparecen gente que te viene por un problema y sin querer está o hablando en otra lengua o haciendo... Has tocado un punto importante, el punto del karma, que para mí esto es otro de los temas que no acabo de... Porque ya sabes que, bueno, las tendencias actuales son que tenemos que padecer nuestros errores en la vida que estamos viviendo, tenemos que padecer los errores que hemos cometido en otras vidas, que aún eso, pues mira. Pero es que encima tenemos que soportar los errores que ha cometido nuestra familia en otras vidas. Sí. O sea, llevamos una carga que yo la verdad no sé si merece la pena seguir por aquí. O no merece la pena. Me lo planteo, ¿no? Y lo digo, no, es que, a ver, me parece tan injusto en cierta manera para la persona actual, O sea, claro, es que a mí lo que me interesa es la persona actual, su bisabuelo hace 200 años, yo no sé lo que hizo su bisabuelo, pero esa persona, no, yo qué sé, está en una silla de ruedas o está terminal en un hospital. Claro, y un terapeuta le dice, no, es que esto es algo que hizo tu bisabuelo. Y pues no sé, hasta qué punto, ¿cómo ves tú esa...? Porque es una de las cosas que a mí en todas estas terapias me llama la atención. Sí, hay una parte en que nos repercute, o sea, hay una información... De una memoria colectiva, sí, por decirlo de una manera. Sí, y que trasciende de generación en generación. Incluso las ovejas negras están disputadas, tan castigadas, digamos, por las familias, pues son los que rompen a veces esos esquemas, dejan de alimentar eso, ¿no? No estoy tan en si es verdad o no es verdad, sino qué hacemos con eso. Si yo me sirve para seguir sosteniendo mi carácter, diciendo que mi abuelo lo mataron en la guerra civil y a mí ya me sirve este sainete, pues entonces voy a mantener esa historia como la tradición es muy importante. Sí. Entonces, vale, si me he dado cuenta, ¿qué puedo hacer y qué puedo cambiar? O sea, lo único que existe es el momento presente. Y desde ahí, pues proyectamos nuestro futuro. Es que yo muchas veces lo veo, lo que tú planteas, ¿no? Como una especie de excusa, de escudo detrás del que nos escondemos. O sea, yo no acepto mis errores actuales, no acepto mi carácter, no acepto cómo soy, en cierta manera, en el fondo, porque es que, claro, la culpa es de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi madre, de mi padre. Y en cierta manera, como Poncio Pilatos, nos lavamos las manos. Y así casi evitamos pues tener que autoanalizarnos nosotros mismos, que a lo mejor no nos gusta lo que vemos. Y yo muchas veces lo veo así, ¿no? Como una especie de no sé, es cómodo, más cómodo, no tienes que trabajarte nada. De salvavidas, ¿no? Sí. Al agua, que esto se hunde. Pues no, es que se ha hundido porque resulta que mi abuelo ha dejado el grifo abierto. Exacto. Mejor nos analizamos nosotros mismos. En el fondo me parece muy fácil. O sea, con toda la carga emocional que puede llevar, que a ver, yo no niego que existe esa memoria colectiva, pero claro, hasta ese punto de condicionar tu vida, no lo sé. Yo sinceramente no lo creo. Tampoco digo que ni sí ni que no, Sí, pero no lo creo. Bien, vamos a ver. Entonces, una persona, vamos a poner un ejemplo, porque me gusta que la gente sepa cómo trabajáis, ¿no? Por ejemplo, viene un señor a tu consulta y dice que tiene, por ejemplo, como he leído aquí que dicen que funciona bien, fibromialgia. ¿Qué le haces?
primero haces alguna parte, digamos, como de psicología, hablas con él. Sí. Hay una parte que siempre es llevarlo al máximo al consciente. O sea, no es que la persona se tumbe, pierda el conocimiento, sino es que pueda seguir el proceso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es si hay momentos que le duele más? ¿Qué razones hay? O sea, es buscar encontrar un hilo conductor y que él se dé cuenta de eso. Entonces ahí hay un darse cuenta que es muy importante, que la persona dice, ahora me doy cuenta, o relaciona una situación, porque en el fondo son pequeñas sugestiones, o sea, lo que son reflejos condicionados. Si hipnotizan a alguien, que nos hipnotizamos de forma natural, sin darnos cuenta, nuestras madres, por ejemplo, nos cogen, dicen, mírame a los ojos y no me mientan, ¿no? Entonces ya empezamos con ese tipo de digamos, de sugestión. He perdido No, estabas hablando de que primero, digamos, lo analizas un poco, cuál es su... Sí. Antes de someterlo a lo que sería la sesión de... La sesión en sí. De hipnosis. Claro, la sesión sería enfocada una vez que ya ves de dónde procede, ¿no?, la raíz y qué puntos tiene ciegos. Entonces es como darle más luz a esos puntos. Y en este caso no se usaría el hecho de no te va a doler. O sea, esto sería la hipnosis mal usada. Sería sugestionar a la persona de que no le duela. O sea, el cortarla, el dolor es importante porque le está diciendo que algo no funciona. Entonces no se corta el dolor de forma sistemática, sino es entender el porqué y entonces luego sí que podríamos aliviar el dolor. ¿Cuánto dura una sesión, más o menos? Una hora, muchas veces pues se va más. Si una vez no hay, digamos, un límite en el que el paciente pueda cansarse de ese estado de... No, depende del paciente. Hay que son muy impacientes, entonces depende mucho, o sea, siempre es muy variable, según las personas, según los casos, según el carácter, pues aplicas una técnica, otra, dedicar más tiempo, menos. A los que nos están viendo, intenta convencerlos de que se sometan a hipnosis. Bueno, según mi punto de vista sería importante, ya que es algo que se está generando en todo momento en su forma de pensar. Y no somos conscientes, e incluso lo que tú decías, ¿no? De qué manera nos pueden hipnotizar sin darnos cuenta. Pues yo no me metería a analizar una campaña política, porque los sistemas están, y además es curioso porque está mal valorada la hipnosis. Se le da como un halo... Sí, un poco teatral, un poco, no sé. Sí. Un poco... Y si es algo tan obvio que ha estado en la historia siempre... porque los templos de los egipcios... No, lógicamente. Entonces dices, es algo intrínseco con la persona. Entonces, qué mejor que uno poder gestionar, no depender de un terapeuta. Es lo que digo, yo no quiero tener pacientes siempre los mismos, digamos. Es una vez que le has enseñado cómo funciona, cómo se puede autogestionar... Que deje de necesitarte. Deja de necesitar a mí y a otros, que esto duele más, quizás, ¿no? Pero... ¿A quién le duele? Sí, porque estamos hechos para producir, ¿no? Entonces llevo 30 años yendo al terapeuta. Pues muchos años de dependencia. Vaya terapeuta, ¿no? Eso es peor que el tabaquismo. Muy bien, Pau, pues yo creo que ha sido interesante para que la gente también conozca más la hipnosis. Recuerde, en las quintas jornadas ahí estarás hipnotizando. Sí. Igual me presto como conejillo de India. Primero me vas a decir que no sea que desvele algún secreto de esto que no se pueden desvelar. Pues muy bien, Pau, muchas gracias por estar aquí y allí nos veremos. Adiós, Pedro. Bien, continuando con el programa de esta noche, tenemos otro de los terapeutas que estarán en las quintas jornadas. Recuerden, 18-19 de octubre. Ernest Guirao. Buenas noches. Buenas noches, Santi. Preséntate. Bueno, pues me llamo Ernest Guirao, soy terapeuta de Reiki, practicante de Reiki. Bien. Pero entiendo que el terapeuta se hace, ¿eh? Por tanto, 10 años practicando Reiki y formando a personas, pues acabas cogiendo un método. ¿No nace? ¿El qué? ¿El terapeuta no nace? ¿Se hace? Yo creo que el terapeuta se hace. Se puede hacer. Yo creo que nace, pero bueno. Está bien. Vale, vamos al grano. Reiki.
Bien, haciendo un poco de persona independiente, consultas Reiki en internet, como siempre hago. Reiki se puede traducir como poder espiritual, atmósfera misteriosa, bueno, en fin. Y dicen de él que es una práctica pseudocientífica considerada pseudomedicina complementaria y alternativa, que afirma tratar de lograr la sanación o equilibrio del paciente a través de la imposición de manos de practicantes, canalizando cierta supuesta energía vital universal. Las pruebas clínicas realizadas no han encontrado ningún efecto positivo más allá del placebo. El Reiki no es considerado una religión por sus practicantes, no lo consideráis una religión, pero como teóricamente no tiene carácter científico, puede considerarse una creencia. Hay múltiples sociedades médicas que dicen que Reiki no tiene ninguna efectividad. Hay otra serie de sociedades médicas que dicen que sí que la tiene, por lo tanto estaríamos aquí en una discusión. Pero según sus practicantes es un sistema de armonización natural que utiliza la energía vital universal para tratar enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. ¿Es así? Bueno, en esencia, ¿es un sistema de armonización natural? Eso es un sistema de armonización natural, ¿correcto? A través de la energía universal. Ahora bien, discrepo un poco de esa... No, por eso te he dicho para que te defiendas, No, pero no hace falta, sí. El problema viene a lo mejor en la forma de explicar, en las experimentaciones personales individuales, de una serie de cosas. Es cierto que Reiki no tiene por qué nacer de la religión ni tener una filosofía concreta, y que sí es cierto de que estamos conectados a una fuente de vida natural, al igual que creemos en la entropía, pues tiene que haber una energía que la contrarreste, porque si no, no existiríamos. Y es esa fuente de energía universal a la que nos conectamos conscientemente y la transmitimos. Vamos a hacer un poco no de historia, porque tampoco es cuestión de esto, ¿no? Pero digamos que el Reiki, no sé si llamarlo moderno, porque aquí también hay muchas discrepancias, si el Reiki es milenario o no es milenario, hay quien dice que no. Pero digamos que el Reiki moderno, el Reiki que conocemos y que practican, pues yo creo que la mayoría de los terapeutas, digamos que viene a través de Mikao Usui, monje zen japonés, que afirmó haber redescubierto esta técnica de sanación milenaria tras alcanzar el estado de Satori, que es el estado máximo de iluminación, durante un retiro espiritual en el monte Kurama en el año 1922. Sería el nacimiento de lo que se llama Reiki moderno. Si era milenario o no era milenario, eso en todo caso ya lo discutiremos. Bueno, discutir no, porque evidentemente no hay discusión. Posiblemente existiría, no quizás con el nombre de Reiki. Bueno, quizás ahí viene deberíamos de partir de la base de cómo podemos medir el tiempo de existencia y de antigüedad de la energía universal. No, exactamente, sobre todo que por el nombre. Sí, quizás el nombre sea más moderno, pero claro, porque es la... No, pero el nombre hay que matizar de que la palabra Reiki ya existía antes de que Mikao Usui. Sí, es una palabra japonesa. Eso sí que es verdad. Ya para hacer un resumen, que digamos que los espectadores se queden situados, hay 5 principios en el Reiki, por lo menos en el Reiki de Usui, si no estoy equivocado, 5 principios básicos. No te irrites, no te preocupes, sea agradecido, trabaja con diligencia y sea amable con los demás. Parece ser que esos son los 5, entre comillas, mandamientos, ¿no? Bueno, para empezar no son de Usui. No son de él. No, son extraídos del emperador Meiji, no el primero. En la forma de trabajo interno que tiene el Reiki japonés y tradicional. No sé si a los espectadores les ha quedado claro realmente lo que es una transmisión de energía vital universal. No, ahora lo explicaremos. Lo que estamos es, digamos, haciendo como un poco de introducción, pues bueno, todas estas terapias como son muy... ¿Cómo decirlo? Estupendas. Sí, no, son estupendas, pero a veces también es muy difícil marcar ¿sabes? La frontera entre el efecto placebo que los médicos utilizan para explicar las sanaciones que puede haber a través del Reiki y lo que realmente es el Reiki el que lo produce. Claro. Entonces tú que te dedicas a jornada completa. Jornada completa al Reiki, me gustaría que explicaras, partiendo en qué se basa el Reiki, en la energía esta, digamos, universal. Sí. ¿Qué hace el practicante de Reiki con ella?
Bueno, hablo desde mis 10 años de experiencia. Desde tu experiencia. Por tanto, hay mucha gente que tiene mucha más experiencia que yo y que posiblemente puedan saber más. Mis 10 años de experiencia me llevan a la conclusión de que somos un microcosmos dentro de un macrocosmos y que estaría bastante en línea a la explicación de los 5 movimientos de la teoría china. Nosotros estamos en comunión constante con el universo y con el planeta Tierra. Esa comunión se transmite a través de nuestros cuerpos sutiles y cuando esta comunión energética entre la Tierra, el cosmos y el ser humano no está en armonía, aparecen las enfermedades fisiológicas. Entendemos que desde el punto de vista de los practicantes de Reiki, la materia es energía. Entonces cualquier modificación del campo energético afecta directamente a la materia. Por tanto, lo que hace un practicante de Reiki, una vez recibida la formación, en diferentes horas, lectivas y prácticas, ya sabemos que hay pues, una oferta muy amplia de cursos y horas. Y de maestrías. De todo. Pero como en todo. Sí, evidentemente. No es diferente a otros colectivos. Lo que se consigue es resintonizar de nuevo a la persona a ese orden entre la energía cósmica, la energía de la Tierra y el ser humano. Son microcosmos con el macrocosmos. Volver a conectar a los ritmos circadianos, que ya está más que estudiado de que una desorientación de los ciclos circadianos provoca la enfermedad. Es decir, hay un desorden general por nuestro posicionamiento aquí y ahora existencial respecto a lo natural, ¿vale? Y ese desorden se ve afectado en el cuerpo físico. Entonces, llevan más de 5.000 años la teoría de los 5 movimientos y sigue existiendo y sigue funcionando. Supongamos que yo me pongo ahora la bata blanca. Sí. Demuéstrame que existe esa energía universal. Pues yo le preguntaría, póngame las instalaciones que usted necesita para que yo se las demuestre. Póngame a los pacientes, los cuales vetan. Y le diría también, ¿han diseñado una máquina para medir esto? A lo mejor no tenemos medios de medición. Sí, claro, como hace 300 años no podíamos medir muchas cosas, evidentemente. Entonces, hasta que no salió el microscopio, todo era mentira. Hasta que alguien llegó a la punta del mundo y no se cayó el barco, resulta que no era plano. No lo sé. De momento hay mediciones ya empíricas de casos prácticos. Hay estudios, yo he participado con estudios de una muestra amplia de 200 personas para valorar el impacto que tiene Reiki sobre la hipertensión arterial, con un centro de asistencia primaria aquí en Barcelona, los cuales pues, se han ofrecido, hemos colaborado y no he visto ningún tipo de resistencia. Vale decir también que tengo la suerte de haber encontrado un mundo médico totalmente abierto y dispuesto receptivo, no es fácil a compartir. No es fácil. Pero también es proponértelo. Es decir, que es cierto que son dos puntos de vista del ser humano, a lo mejor distinto o de planteamiento distinto, pero que en el fondo buscan lo mismo. Y a veces pues esa confrontación, si realmente se podría llevar a un punto de equilibrio y ver que todo suma, pues todo sería mucho más fácil para todos. ¿Existe alguna tipología donde el Reiki tenga más eficacia que en otras? Bueno, por los digamos, estudios que existen, desequilibrios emocionales o físicos o no tiene nada, o no tiene por qué ser diferente el éxito tanto para, digamos, para un tema como para el otro. Bueno, es que la falta de energía provoca los desequilibrios físicos, mentales, emocionales y físicos. Por tanto, cuando hay una reestructuración energética, da igual cuál sea el... afecta a bienestar, ¿vale? Es como cuando si estamos enfermos, pues no estamos contentos. Hay una correlación de circunstancias en enfermedad, malestar, estado de ánimo bajo. En el caso de Reiki pasa igual. Lo que sí que es cierto es que cuando abrimos la mente y nos permitimos pensar un poco más allá de la piel,
un poquito más allá y empezamos a investigar sobre las radiaciones naturales que emite cualquier ser humano, en las cuales pues se emana todo el interior, ¿no?, de la persona, y en ese halo, en ese aura que está muy de moda, está toda la referencia interna del ser humano. Cuando se incorpora energía en esas zonas que están muy concretas ya, efectivamente hay un cambio emocional y hay un cambio mental de la persona sin tener que hacer ninguna terapia como, no sé, las más convencionales, psicoanálisis o psicología, ¿no? Pero Reiki tampoco busca ser la terapia. O sea, la esencia de Reiki es energía universal. Por tanto, es una terapia que hermana, es una terapia que une por la propia esencia de la energía en sí. Porque es una energía que une, regenera, potencia, ¿no? No divide, separa, ¿eh? Por tanto, el Reiki armoniza el cuerpo físico, armoniza el cuerpo mental, armoniza el cuerpo emocional, armoniza el ser completo, ¿vale? Porque las frecuencias que se emanan a través de las manos o de la presencia del terapeuta generan estados de bienestar, tanto físicos como mentales como emocionales. O sea que en este caso sí que estaríamos ante una verdadera terapia complementaria. Es que deberíamos de plantearnos que en el fondo todo es complementario. Y tengo mi experiencia personal de que en el momento en que queremos hacer las cosas alternativas, surgen los conflictos, ya estamos separando otra vez. Sí. Entonces, como la energía es única y unificada para todo el mundo, Reiki es una terapia totalmente complementaria. No creo que sea alternativa a nada. Me gusta ese planteamiento porque evidentemente lo que tú dices, ya entramos en un conflicto casi de competencias. Es que no pueden haber, porque cada uno tiene un marco terapéutico muy concreto. Muy bien. Hablando contigo, cuando hemos concertado, perdona, pero con este tiempo, cuando hemos concertado la entrevista... Sí, un poco de Reiki. No, ahora en directo no. Lo bueno es que hables tú. Vamos a ver, me has comentado que tú ves el Reiki desde un punto de vista un poco novedoso, como evolutivo. Bueno, yo entiendo que la energía no es estática, no hay nada estático. Por tanto, como todo evoluciona, pues una técnica que esté diseñada para trabajar con la energía universal, pues cierto es que siento que debe de acompañar esa evolución de esa energía. ¿Y cómo debería acompañar el Reiki? ¿Cómo ves tú esa evolución? No, yo la veo a través de la experimentación con los pacientes y con los alumnos. Cuando la persona recibe la energía o despierta esa conexión energética, se producen cambios internos de reorientación, como hemos dicho antes, como la desorientación o la desconexión con esa parte de nosotros que formamos con el universo y con el planeta, es la que nos conduce a movimientos de muerte. Pero cuando realmente resuena en ti esa ordenación interna, no externa de yo te ordeno, interna, ¿vale? Las personas empiezan a plantearse si hay una serie de movimientos o posicionamientos mentales o emocionales que realmente les hará cuenta para sus niveles de energía y de vitalidad. Y observando esos cambios internos, que todo aquel practicante de Reiki que haya experimentado, practicado y vivido los podrá corroborar, porque, vamos, por mi experiencia y las vivencias que he tenido, no he visto a nadie que pase por una sintonización de cualquier nivel y no haya experimentado cambios en su vida. Observando esos cambios y cómo las personas afrontan esos cambios y cómo mejoran vitalmente y cómo escogen mejor las dinámicas existenciales, ¿no? Que no les restan energía, sino que son capaces de decir, no, esto no me aporta, lo dejo, ¿no? Viendo estas observaciones más de cómo la gente afrontaba ese cambio, me planteé muchas cosas. Me planteé cosas como esto, ¿qué es Reiki en el fondo? Para mí Reiki es energía vital universal, que está constantemente en movimiento, que la compone la energía del cosmos, que sería energía Rei,
y la energía aquí de la Tierra, que sería la parte materia. Pero claro, cuando se canalizó el primer método de Reiki, bueno, el rey, Mikao Usui canalizó y regaló a la humanidad esta posibilidad, pues estaba a principios del siglo XIX. Claro, la duda existencial es que no tenemos la misma composición cósmica. La Tierra, por desgracia, ha sufrido la malversación del ser humano, no vibra igual. Realmente los continentes tienen que ver con cómo fluye la energía. Realmente la cultura tiene que ver cómo uno afronta esa conexión universal. Mi conclusión es que sí. Has comentado, y no me resisto, y mira que lo he intentado, pero no me resisto. Has dicho que Usui regaló. Sí. Entonces, ¿por qué muchos practicantes de Reiki dicen que Reiki hay que cobrarlo porque su maestro Usui dijo que había que cobrarlo? No, digo que regaló la oportunidad de un camino para acceder a una reordenación estupenda. Pero realmente es verdad que dijo que había que cobrarlo, porque si no el ser humano no sabía, de cierta manera, valorar lo que se le daba. Ojalá. Sí, hay algo que, no sé, siempre me ha llamado un poco la atención, ¿no? Yo tengo que decir que ojalá hubiese estado allí para verlo y para poder contestar, porque eso para mí hubiese sido un honor, ¿eh? No lo sé. La verdad es que te tengo que ser sincero, yo no estaba allí, pero insisto en que me hubiese gustado estar. No, me pasa que no, son cosas que se comentan, ¿no? Y que he hablado con practicantes de Reiki, sí, no, pues sí, no, es que hay que hacerlo porque el maestro dijo que... ¿Cómo maestro dice que se ha de cobrar? No sé. Bueno, hay que cobrar, pero... Estamos... También depende... Claro, que siguiendo siendo abogado del diablo, viendo la mansión con la que murió el señor Usui en Japón, no me extraña. Aún no he tenido dinero suficiente para ir. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir el ser humano no deja de ser humano. Lo que sí que también me ha llamado la atención, porque además te lo he reconocido, que digamos que Reiki es una cosa que a mí, no sé, me ha costado siempre mucho, quizás porque no he visto realmente una esencia, ¿no? He visto otra cosa en la mayoría de practicantes de Reiki que conozco. Quizás es que no he tenido suerte los que he conocido, ¿no? Pero el planteamiento este que tú haces de la evolución de la energía esta me parece perfecto. Porque además porque nos llevaría a otros temas también interesantes en otra clase de terapias que quizás también tendrían que buscar esa evolución, porque tú lo dices, la energía ha cambiado evidentemente. Bueno, yo eso es evidente, ¿no? Entiendo que la gente desde que yo empecé a formar hasta hoy, con los métodos tradicionales se despiertan procesos de concienciación personal y cambios muy importantes, sí, que no van a la misma velocidad. Y no van a la misma velocidad porque la energía universal es distinta. Y por tanto, como es distinta, abre procesos distintos y necesitamos herramientas acorde. Segundo tema que también hemos comentado mientras estábamos esperando para entrar en el programa. Las regresiones a través del Reiki. Sí. Me ha llamado la atención. ¿Sí? No lo había oído. Bueno. Explícalo. Pues las regresiones a través de la hipnosis, el primer invitado que hemos tenido es uno de los temas que ha salido, ¿no? Porque las regresiones y la hipnosis ya lo das casi por unido, ¿no? Por santo matrimonio, como aquel que dice. Pero en el Reiki... Sí. Bueno, es una técnica que también se practica bastante, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor no suena demasiado. Pero está claro que los procesos de concienciación hay que buscar el origen de la causa, ¿vale? Sí. Es una sanación, ¿vale? Aunque la palabra sanación da como miedo, ¿no? Sí, no, respeto, ¿eh? Sí. Pero hasta que tu mente consciente no ve, observa y reconoce la situación traumatizante, entonces no se libera la carga magnética que oprime el campo energético y por tanto no permite fluir correctamente la energía y sigues estando enfermo, ¿vale? Cuando hablo de regresión hablo de que sí es cierto que está testado por otros estudios, que ya te pasaré los datos, de que Reiki provoca estados de relajación profundos. Sí, eso no vamos a dudarlo. Por tanto, cuando se me planteó la idea de Reiki y regresión, es muy interesante porque
Reiki de forma natural te va a llevar a la comprensión de una situación que te bloquea y que te bloquea el campo físico, mental, emocional y todo. Pero llegarás de forma natural a través de ponerte las manos y la energía, o las meditaciones de Reiki, hay muchos métodos, llegar a recordar, a ver una situación en la cual solo necesita que se vea, no que se enjuicie, que se vea. En el momento en que se ve, en el momento en que pasa del inconsciente, pasa por el subconsciente, porque hemos alterado el estado de alerta con la sesión de Reiki, la persona trae al consciente una situación que necesita ver. La ventaja del Reiki es que en ese momento el paciente, todo su organigrama energético se va a posicionar como en el mismo momento en que sufrió el traumatismo o el shock. ¿Estamos hablando de vidas anteriores? Estamos viviendo... No tenemos por qué ir a vidas anteriores. ¿Pero podemos ir a vidas anteriores? Podremos ir a momentos existenciales del alma. Bien, que puede ser de una existencia física anterior a la actual. Puede ser de que tengo la creencia de la conciencia continuándose. Bien. No, claro, a veces nos perdemos. La gente, generalmente las regresiones, la idea que tenemos, o que tiene la mayoría de la gente, es volver a una vida anterior. Claro, pero primero hay que... Claro que puede ser una regresión sin necesidad de llegar a una vida anterior, ya es una regresión en sí, ¿no? Si volvemos a la edad de la infancia, a la niñez, ya estamos evidentemente en un estado de regresión. De hecho, en esa vida intrauterina y hasta los 6 años es donde realmente... pasan un montón de emociones y circunstancias que nos generan la personalidad. Entonces, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al hipnólogo anterior. Porque eres hipnólogo. No, pero en el tema de las regresiones. Centrándonos en el tema de las regresiones, ¿hasta qué punto la regresión que vive, en este caso vamos a llamarlo el paciente, es cierta, es real? ¿O hasta qué punto puede ser un producto de su imaginación? Desde tu experiencia. Desde mi experiencia es que lo vive así. Y ya lo importante es la vivencia. Es que hay estudios demostrados de, por ejemplo, hijos que tienen sentimiento de rechazo por parte de los padres y en cambio hablas con los padres y tienen una atención estupenda con él. Por tanto, al final creo que es como percibimos nuestro medio ambiente, porque al final nos hacemos la idea de nosotros y vivimos la circunstancia, pero no deja de ser una circunstancia que para nosotros provoca dolor, nos bloquea y hay que liberar. No es un tema de tener la razón o no, es que al final esta sociedad parece como que si no es verdad, si no lo puedes demostrar, no lo puedes sentir, y no es así. Piensa que en la vida intrauterina, ¿cómo podemos demostrar lo que sentimos? Pero ya está más que escrito que podemos sentir las emociones de nuestra madre. Sí, y captar sonidos y una serie de cosas. Entonces, eso está claro. Y eso genera nuestro cuerpo emocional, por tanto, es como, ¿cómo le dices a alguien que eso no es verdad? La cuestión no es si es verdad o no, la cuestión es, esto me bloquea. Si le sirve o no le sirve. Claro, ¿para qué lo mantengo? No tiene sentido, libéralo. Entonces el Reiki, lo bueno que tiene es, por un lado, ayuda a inducir a la relajación, mucho. Por otro lado, mientras el paciente está experimentando la situación traumática, el terapeuta o el practicante de Reiki con la formación específica va colocando y armonizando los chakras. Con eso, ¿qué va a pasar? Va a pasar una cosa que es muy interesante. Nosotros tenemos una memoria inconsciente del episodio y esa memoria lleva incluida una memoria sensorial. Cuando estoy viviendo esto, pero me están haciendo Reiki, la memoria sensorial no puede ser la misma. Por tanto, decimos que se genera una reprogramación natural de la experiencia, sin tener que inducir a que cambie el discurso. Tan solo vívelo y siente la energía universal. Entonces es curioso como después de preguntarle al paciente qué pasa, te dicen que se le ha cambiado el discurso interno. Es como, claro, porque el discurso no puede ser el mismo, porque teóricamente estoy viviendo esto y tendría que tener los sensores de la piel disparados, y en cambio estoy recibiendo una energía calorífica, o sea, que me genera calor, no agresión, me nutre, va a una velocidad de onda que no tiene que ver con la agresión que estoy viviendo en mi cabeza. Por tanto, la propia psique se genera una solución natural. Interesantísimo.
de momento funciona. Interesantísimo esta visión del Reiki, como todas las terapias. Lógicamente hay que conocerlas en profundidad. Pero lo que yo encuentro interesante en tu caso es ese como dar un paso adelante. Un paso adelante en esa evolución. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Bueno, ¿me estás preguntando? No, te estoy afirmando. Ah, vale. Bueno, encima que te estoy dorando la píldora. Pues muy bien, como suelo hacer, dirígete a la cámara y pocas palabras aconseja por qué crees que el Reiki es una terapia válida, una técnica válida. Bueno, Reiki es una técnica válida. Una, porque ha existido siempre y sigue existiendo. Dos, porque somos energía y eso está en todos los libros de física. Por tanto, es un tema de documentarse solo. Tres, que no tan solo somos lo que vemos, que fíjate que nos pasara algo en los ojos y no pudiéramos describir otro tipo de ondas, entonces veríamos y pensaríamos que somos distintos, ¿no? Lógicamente. Por tanto, también que la gente se plantee que no todo es lo que se ve o lo que no se ve, porque no vemos las ondas wifi, pero bien que las creemos, ¿no? O nadie se plantea cómo funciona el móvil y todo el mundo lo usa. En cambio que una técnica como el Reiki, que es ancestral, que en el fondo es ancestral, pero no tan solo desde Japón, sino desde la civilización primaria que existe en el planeta, que funciona por radiación de ondas, se cuestione. No nos cuestionamos el microondas, nos cuestionamos el Reiki. Es como, bueno, es según el enfoque que le quieras ver. Que el ser humano está compuesto de energía vital, que esta energía se puede transmitir y que un practicante de Reiki lo único que hace es aprender a canalizar mejor esa energía universal y trasladársela a él en el momento que lo necesite, para lo que necesite. Y si tiene la experiencia suficiente y la práctica suficiente y realmente le toca, y cuando digo le toca quiere decir que se dan las circunstancias naturales, pues se forma más y es un formador o es un terapeuta o comparte. Perfecto. Pues gracias por estar en el programa. A ti por esta oportunidad. Espero no haber ejercido demasiado de abogado del diablo. No. Pero bueno, yo creo que los espectadores también tienen que conocer a fondo la terapia para, en el fondo, poder elegir la que realmente ellos consideren más cercana a ellos. De todos modos, ¿me permites un inciso rápido? Sí. La forma más rápida de conocer Reiki es probándolo. Practicándolo, lógicamente, como casi todo. Pero que no se queden con una idea mental, sino que vayan a un centro que les dé la seguridad suficiente a nivel racional y lo practiquen. Y lo prueben. Lo prueben como sesión primero y luego se informen de cursos o terapias. Perfecto, pues lo dicho, muchas gracias por estar en el programa. A ti. Y a todos ustedes, gracias por estar al otro lado y hasta un nuevo programa. Gracias.